Pues Dios les bendiga a todos, hermanos, muy buenas tardes. Estamos ahora sí listos ya para empezar con el estudio de la palabra de Dios del día de hoy. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 26, versículo 27. Dice la palabra de Dios: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vamos a hacer una oración. Dios, te damos gracias en esta hora porque nos permites estar en este lugar, alabándote, glorificándote, Señor. Tal vez con calor, tal vez con necesidades, Señor, pero contentos en el Espíritu porque nos estamos viendo aquí reunidos, Señor, físicamente nos lo has permitido, y porque tenemos la bendición de alabarte, de glorificarte y de recibir una palabra de tu parte. Tu Espíritu Santo, Señor, se mueve en cada uno de nosotros para darnos la revelación de la palabra el día de hoy. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, que de repente van a alguna casa o están platicando con alguien y dicen algunas palabras que ustedes no entendieron y la gente se ríe y dice uno, ¿qué? ¿Por qué? Porque pues no, yo no le hallé ningún sentido a eso, y te dicen, no, nada, es que es un chiste local. Bueno, pues eso pasa, hermanos, porque hubo un contexto, hubo situaciones que se vivieron, que las personas que están compartiendo eso entienden, y alguien que llega de repente pues no entiende y por eso no entendió ese chiste local. Aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo algo que no es un chiste, hermanos, pero que sí es local. ¿Por qué? Porque los discípulos, cuando escuchan que Jesús dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama para el perdón de los pecados, todas esas cosas que va diciendo Jesús, para nosotros, como no estamos dentro de esa cultura y no entendemos muchas cosas, pues no nos quedan muy claras. Los discípulos sí entendieron, o tenían por lo menos alguna información para entender un poquito más lo que Jesús estaba diciendo. Yo les puedo preguntar a ustedes, hermanos, nosotros sabemos que estamos en el nuevo pacto, y el nuevo pacto es el que Jesús comenzó y su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Nosotros sabemos eso. Pero ¿qué es, hermanos, un pacto? Para nosotros dicen, ¿cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es de Mateo para adelante, y el viejo pacto es de de Génesis a Malaquías. Pero en sí, el significado de un pacto, ¿qué es un pacto? Porque nosotros entramos, dice Cristo, por medio de él, a un nuevo pacto. Ahora, otra pregunta: ¿por qué tuvo que hacer Dios un nuevo pacto si ya había uno? ¿Qué fue lo que pasó? Dios le bendiga. ¿En qué consistía el viejo pacto? ¿En qué consiste el nuevo pacto? Muchas de esas cosas a veces no las sabemos, a veces no las entendemos, y son cosas muy importantes, hermanos. Un pacto, les voy a decir, es lo mismo que una alianza. No sé si alguna vez se acuerdan, yo me acuerdo cuando iba a la iglesia católica y que leían siempre esta escena de la última cena durante la misa, y decían: sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. En la traducción de ellos no se traduce como pacto, se traduce como alianza. Y está bien, porque un pacto y una alianza es lo mismo. Ahora, fíjense bien, vamos a ver ¿qué dice el diccionario sobre la palabra alianza? Vamos a ver, y dice: pacto, convenio o tratado en que se recogen los términos en que se alían dos o más partes. Ese es el significado de alianza, que a final de cuentas es una palabra que podemos intercambiar por pacto. El nuevo pacto o la nueva alianza es lo mismo.
Ahora, yo siempre, hermanos, para entender algo, no sé si a ustedes les pase lo mismo, necesito un ejemplo. De repente me explican algo y yo digo, pues sí te entiendo, pero no entiendo bien. Necesito un ejemplo. Y ya me dicen, mira, es que si esto así, ya sabes. Yo digo, ya te entendí. Bueno, para entender y para ponerles un ejemplo de qué es un pacto o de qué es una alianza, podemos poner como ejemplo el matrimonio. El matrimonio, hermanos, es un pacto. El matrimonio es una alianza. Ahora, el matrimonio es algo de mucha seriedad, es algo bien importante, es algo para Dios bien solemne, pero se ha ido perdiendo el valor, se ha ido perdiendo la importancia, al grado de que el mundo se ha convertido en una kermés. ¿Sí se acuerdan cuando estábamos chicos y hacían una kermés? Si veían a un niño platicando con una niña, los casaban, se los llegaba uno y se los estos son, no, que yo no me quiero casar, y no, pues andabas junto, bueno, te casan, y luego después decían, no, yo no quiero estar con ella, pues te divorcian. El chiste era estarte cobrando, te cobraban cuando te casaban, te cobraban cuando te divorciaban, era un juego. El problema es que en nuestros tiempos, hermanos, para muchos se ha convertido en un juego también. Te casas y te divorcias como si estuvieras en una kermés, y para Dios es algo solemne, es una alianza que se debe de respetar. Vamos a ver Malaquías, hermanos, capítulo 2, versículo 14. Malaquías está antes de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 2, versículo 14. Dios reprende a su pueblo y dice el versículo 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Es decir, que para Dios el matrimonio es algo muy solemne, es algo de respeto. El mundo, y aún entre muchos cristianos, se casan, se divorcian como si nada. Dios dice, no, yo no lo veo como un juego, yo no lo veo como una kermés. Es un pacto que hicieron dos personas, es una alianza solemne que se debe de tomar con responsabilidad. El problema es que cuando andan de novios, parecen ahorita como los políticos, ¿verdad? En campaña, te prometen todo, te ponen todo muy bonito, te voy a amar para siempre, vamos a esforzarnos, vamos a esto, vamos al otro, pero ya, ¿qué pasa con los políticos cuando llegan? O decepción. Y lo mismo pasa en el matrimonio. No era lo que se pensaba, no se esforzaron como prometieron, no se tuvieron amor hasta que la muerte los separó, ni nada de lo que se había prometido. Muchos hermanos no quieren casarse porque no quieren compromiso. Y así muchos no vienen a la iglesia porque no quieren compromiso. Es como una analogía, porque es una alianza a la que el hombre no se quiere comprometer, una alianza con Dios. Muchos, hablando del matrimonio normal, quieren estar en unión libre, nada más. Y espiritualmente, hermanos, estos son los que van a las congregaciones, pero quieren estar en unión libre. No se bautizan, no se hacen miembros, no toman la cena del Señor, como que estás, pero no estás al 100. Otros piensan en el mundo y dicen, pues yo me caso, y si no me va bien, me divorcio. Y así vienen muchos a las iglesias también a hacer una alianza con Dios con esa mentalidad, y dicen, pues yo voy a ir a ver qué, a ver si me va bien, a ver si me da un trabajo, a ver si sano, a ver si esto, a ver si el otro, y si no, pues ya no voy. Y el matrimonio, hermanos, es en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte los separe. La alianza con Dios es exactamente lo mismo. Ahora, hay muchas mujeres
que sí se quieren casar, no quieren estar en unión libre, sí quieren el compromiso, pero no les gusta hacer nada. No saben hacer de comer, no les gusta hacer el quehacer, cuidar a los hijos y todas las responsabilidades que conlleva una alianza matrimonial. El hombre hace ciertas cosas, trabaja, provee, la mujer cuida a los hijos, cuida la casa, pero hay mujeres que dicen, yo no quiero hacer nada. Igual hay hombres también que no quieren trabajar. Bueno, espiritualmente, hermanos, hay muchos creyentes que vienen a hacer una alianza con Cristo, pero ¿qué creen? No les gusta hacer nada. Y así no funciona, hermanos. Un matrimonio donde el esposo no quiere trabajar no va a funcionar. Un matrimonio donde la esposa no quiere hacer de comer, no quiere cuidar a los hijos, no quiere limpiar la casa, va a haber problemas, no va a funcionar. Y una alianza con Dios donde diga, sí, Señor, yo me quiero aliar contigo, pero yo no quiero hacer nada, tampoco va a funcionar, hermanos. Necesitamos saber que cuando venimos a Cristo, así como cuando nos casamos, adquirimos responsabilidades. Es un compromiso solemne. Cuando yo era católico, iba a la iglesia católica, ay, pues ahí voy, me meto, me salgo. Si hacías lo malo, si estabas jugando, si te estabas riendo dentro de la iglesia y burlándote del mismo sacerdote, pues no pasaba nada, porque no teníamos temor de Dios. Pero cuando venimos a Cristo es diferente. Por eso quiero explicarles lo que es un pacto. Dios hizo un pacto, hizo una alianza contigo, con César. No es una alianza con todos y ahí tú te puedes acercar y también te toca. No, si te acercas al compromiso con Dios, es personal. Una alianza con Don Isidro, una alianza con Don Agustín, una alianza con el hermano Cuco, una alianza con Gaby, una alianza con Clara, una alianza con Dora, una alianza con la hermana Mari Carmen, personal, donde cada quien adquiere un compromiso con esa alianza. Bueno, otro tipo de alianza que se hacía en la antigüedad, hermanos, y que se sigue practicando todavía, se da entre dos pueblos o entre dos naciones. La nación más fuerte le ofrecía protección a cambio de servicio o a cambio de otras cosas a la nación más débil. En nuestros tiempos podemos ver, por ejemplo, que existe una alianza entre Rusia y Venezuela. No sé si sabían que esos países son aliados. Irán es aliado de Venezuela. Entonces Estados Unidos quiere entrar a Venezuela desde hace mucho, les quiere quitar el litio, les quiere quitar el petróleo, pero no se atreve a entrar a Venezuela porque están aliados con Rusia y con Irán, y Estados Unidos dice, pues mejor no. Así es como funcionan las alianzas. Por eso Dios hizo una alianza con su pueblo, y luego el pueblo de Israel tenía miedo de los enemigos, y iban y buscaban Egipto y querían hacer alianzas con otras naciones, y Dios se molestaba, y con razón, porque decía, tu alianza es conmigo, ¿cómo andas buscando en otro lado quién te ayude o quién te proteja? Esta alianza, hermanos, es como la alianza que tenemos Mateo y yo para protegerlo de Edgarín. Es como el niño de sexto año que le pide la mitad del lonche al de primero para que no lo molesten. Y pues ¿qué niño de primero se le va a poner si detrás de él hay uno de sexto? Obviamente va a tener protección. Nuestra alianza, hermanos, es de este tipo, como si se hubiera aliado un país muy grande y poderoso con uno chiquito. Se alió un Dios grande y poderoso con nosotros, y por eso dice la Biblia que no debemos temer, porque ¿qué cosa? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es esa alianza que tenemos donde los demonios y Satanás y nadie nos puede hacer frente, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, cuando se hacía un pacto, hermanos, sacrificaban ciertos animales. Aquí estoy hablando antes de la ley, y ahorita ustedes lo pueden ir buscando en Génesis capítulo 15. Búsquese Génesis capítulo 15.
Y va a ver cómo antes de la ley se hacían sacrificios, se practicaban los pactos, las alianzas, sacrificando a unos animales. Ahorita vamos a ver Génesis capítulo 15. Abraham le está diciendo a Dios, pues es que no voy a tener hijo y ya estoy viejo. Y en el versículo 7, fíjese lo que le dice Dios, Génesis 15, 7, dice, y le dijo, aquí está hablando Dios, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad a los animales que le había pedido, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Por qué hizo esto Abraham, hermanos? Dice, oye Señor, pues es que yo no sé, voy a tener un hijo, voy a heredar esta tierra, tú dices. Y le dice Dios, tráeme estos 3 animales, estas 2 palomas. Y él los trae, sabiendo a qué se refería Dios, y los parte en 2 y pone una mitad enfrente de la otra. ¿Por qué hizo esto Abraham? Porque así era como se hacían los pactos, así era como se hacían las alianzas. Se partían los animales y los que hacían el pacto pasaban por en medio de los animales, se comprometían y decían, así como están estos animales partidos, desangrados, muertos, que así sea yo si no cumplo con el pacto. Por eso Dios aquí lo que va a hacer es un pacto con Abraham. Fíjese en el versículo 17, dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego. ¿Será Dios, hermanos? Que pasaba, ¿qué cosa? Por entre los animales divididos. ¿Se fija? Esa era la tradición, esa era la cultura. Dios descendió, se mostró como una antorcha de fuego y caminó en medio de los animales como practicaban los hombres para hacer un pacto. En aquel día, dice el 18, hizo un pacto, Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Que dicho sea de paso, hermanos, desde estos momentos Dios hizo un pacto y se comprometió con Abraham y con su descendencia que ellos iban a poseer esa tierra. No quiero ahorita desviarme del tema, pero si se dan cuenta ahorita la guerra que está allá, se están peleando y dice la gente, ¿por qué pelea Israel si eso no es suyo, que ellos y que el otro? Es que para ellos esto es muy importante, hermanos. Ellos creen de veras en Dios y Dios les dijo, hizo un pacto con sus antepasados y les dijo, esto es suyo, les pertenece a ustedes. Y por eso, por más guerras que ha habido y por más imperios, los egipcios, los asirios, los babilonios, los griegos, los romanos, Hitler y a quien quieran poner, hermanos, no han podido acabar con el pueblo de Dios. Porque Dios hizo un pacto, hizo una alianza y está con ellos. Y hasta el fin de los tiempos va a seguir ahí un remanente de Israel. Ahorita se pueden reunir todas las naciones y aventarles misiles nucleares y bacteriológicas, armas y de destrucción masiva, lo que quieran. Va a seguir ahí el pueblo porque Dios prometió que así iba a ser. Pero bueno, ese es otro tema. Cuando Jesucristo está en la última cena y anuncia, este es el nuevo pacto, este es mi sangre del nuevo pacto que será derramada para el perdón de los pecados. Él está cumpliendo una profecía que dijo Jeremías. Nos vamos al libro de Jeremías, capítulo 31. Jeremías 31. Acuérdense, hermanos, cuando estuvimos estudiando la Biblia, en qué año aproximadamente se escribe el libro de Jeremías. Dijimos que alrededor del año 600 antes de Cristo. Entonces nos vamos 600 años antes de que Jesús tome la copa en la última cena. Libro de Jeremías, capítulo 31.
versículo 31. Por eso les digo que los discípulos tenían este contexto y ellos entendieron, no al 100, pero por lo menos después de la resurrección tuvieron una idea. Jeremías 31, 31, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ojo con eso, porque el que está hablando aquí es Dios por medio de Jeremías. Y Dios dice: vienen días en que haré, en primera persona, y Jesucristo dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. Entonces con eso Jesús nos confirma que Él es Dios, porque solo Él puede hacer un pacto. Dice que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahora, bueno, dice: porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. El pueblo de Israel, hermanos, Dios hizo una alianza con ellos, Dios hizo un pacto. Él aquí dice: aunque fui yo un marido para ellos. Dios lo ve así de solemne, como si se hubiera casado con el pueblo. Por eso le digo que así nos ve a cada uno de nosotros. Es un compromiso solemne, no es un juego. Y Dios dice: yo me comprometí con ellos como si fueran matrimonio. Yo fui fiel, pero ellos invalidaron mi pacto. Ahora, vamos a ir despacio. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Esto se refiere, hermanos, cuando les dio los 10 mandamientos en el Sinaí. Dice: voy a hacer un nuevo pacto, pero ya no va a ser como ese pacto que hice con ellos en el Sinaí cuando los saqué de Egipto. Ahora, como dice, el nuevo pacto no va a ser como el anterior. Muchos dicen: pues en el anterior había ley, estaban los 10 mandamientos. En el nuevo, entonces, si va a ser diferente, ¿qué cosa? Pues entonces ya no hay ley, dice. Ya no estamos a que esto, a que hay que hacer el otro. Dice: acá ya no hay nada, por eso esto es mejor. Pero Jesús no se estaba refiriendo a que iba a ser un pacto sin ley. Ahorita les voy a explicar por qué. Dice: porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Como les decía ahorita, Dios fue fiel en esa alianza, ellos no. Ahora fíjese bien, en Éxodo capítulo 3, no lo busquen, hermanos, Dios da los 10 mandamientos. Ya sabe que ahí están los 10 mandamientos. Y dice el versículo 20, en el capítulo 20, versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hagan cuenta que ellos estaban cazando ahí en Sinaí. Está en un sentido espiritual, obviamente. Y esto era lo que incluía el contrato. Esto era lo que ellos debían hacer. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Bueno, en otras palabras, hermanos, Dios está diciendo: me voy a casar contigo, tú me tienes que ser fiel a mí. Nada de que te vas a andar aliando con otras naciones, nada de que le vas a ir a pedir a la muerte o a la guadalupana o que a San no sé qué. Va a ser conmigo, nada más. ¿Qué pasó 40 días después, hermanos? Cuando sube Moisés y deja al pueblo solo, después de que les habían dado los 10 mandamientos, se le acercan a Aarón y le dicen: oye, Aarón, Moisés ya se tardó, haznos dioses. Y Aarón cae en el error y le dice: pues tráiganme los aretes y las cosas que tengan. Hace un mono ahí de fundición, un becerro. ¿Y qué hicieron? Lo adoraron, se inclinaron y dijeron: este es Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto. Se hicieron una imagen,
se inclinaron ante ella, la honraron y dijeron que era Dios. 40 días después. Dice el capítulo 32, versículo 7. Después de que ellos hacen esto, le dice Dios a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Cuántos dicen amén? No se crean. Dice el 10. Dice el 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y muchos ven aquí y dicen: ay Dios, qué enojón, pues que no los había sacado ellos y ya los quería matar. Aquí Dios los iba a matar a todos, hermanos, y nomás iba a dejar a Moisés. ¿Por qué? Imagínese que usted se casa, muy ilusionado, hizo la boda y todo, le prometió a su pareja amor eterno, fidelidad, y a los 40 días lo encuentra que está con otra, lo encuentra que está con otro, o lo encuentra que está con otro y era hombre, todavía peor. Pues obviamente eso anula el pacto y eso destruye la relación y eso trae muchos problemas. Bueno, pues espiritualmente esto pasó con el pueblo de Israel. Ellos invalidaron el pacto. Ahora, fíjese bien, ¿qué es lo que cambió del viejo pacto al nuevo pacto? Porque muchos dicen: no, es que antes era la ley, ahora es la gracia. ¿Qué es la ley? Hacer muchas cosas. ¿Qué es la gracia? Que no hagas nada. Eso no es, hermano. Eso es una distorsión que se ha venido haciendo en las congregaciones de qué era el viejo y qué era el nuevo. En el viejo, Dios era bueno, es bueno, fue fiel. El mandamiento de que no se hicieran imagen ni semejanza de lo que... ¿eso era bueno o era malo? Era bueno también. Pero el hombre no lo cumplió. Entonces, el problema es Dios, el mandamiento o el hombre. ¿Cuál era el problema en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el problema de la antigua alianza? El hombre. Entonces dice Dios: yo cumplí, yo fui un marido para ellos. Mis mandamientos eran buenos, porque no es, ahora nos vamos a casar y podemos andar uno con una y uno con otra, porque hay familias, hay parejas que así viven. No, pues estamos casados, pero tú puedes andar con uno, yo puedo andar con otro, no pasa nada. Eso no funciona con Dios. Dios dijo: me van a ser fiel a mí. Pero el hombre se fue tras los ídolos. Bueno, en el nuevo pacto, hermanos, no se quita la ley moral de Dios, no se quitan los 10 mandamientos. Dicho de otra forma, en el nuevo pacto sigue siendo pecado matar, robar, adulterar. Se tienen que honrar a los padres y a las madres. Se tiene que todo, no tener ídolos y todo lo que Dios dijo en el antiguo. Lo mismo, es el mismo Dios, es la misma ley moral. ¿Qué es lo que cambió entonces en el nuevo pacto? En el nuevo pacto, hermanos, lo que cambia es la naturaleza del hombre. Porque acuérdense que el problema no era Dios ni los mandamientos, éramos nosotros. Dice Dios: voy a hacer un nuevo pacto, voy a hacer algo mejor. Como el problema no era yo ni era la ley, lo que voy a hacer es cambiarlos a ellos. Ojo con esto. Vamos a ver Jeremías, ahí donde estamos, capítulo 31, versículo 33. Fíjese bien, aquí dicen que consiste el nuevo pacto. Es importante porque si usted es cristiano, si usted es salvo, si usted se congrega, entonces usted entró en la nueva alianza con Dios o en el nuevo pacto. El problema es que no sabemos ni en qué consiste. Dice el verso 32 de 31 de Jeremías:
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ojo con esto, la ley no se quitó, ¿ve? Se quitaron las ceremonias, el día de reposo, los sacrificios, muchas cosas, pero la ley moral de Dios, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, el no matarás, el no robarás, el no codiciarás, el honra a tu padre y a tu madre, todos esos se pasaron al nuevo. Porque la diferencia no, dijo Dios, y en el nuevo voy a agarrar mi moralidad, la voy a aventar y que cada quien haga lo que quiera. No, dice, en el nuevo voy a poner mi ley en su mente y la voy a escribir en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fíjese bien, búsqueme ahí Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, 25. Vamos a ver cómo va a escribir Dios la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Ezequiel 36, versículo 25 en adelante dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, es la palabra, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, porque el problema del antiguo pacto fuimos nosotros. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Se fija? El problema somos nosotros, lo está corrigiendo. Dice: os daré corazón nuevo, porque el problema éramos nosotros. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré, fíjese bien que dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Se fija cómo es un engaño eso de que la ley era antes y ahora cada quien y en la gracia? Esos, dice Judas, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No, dice Dios. El cambio no es que no hay ley y puedan hacer lo que quieran. No, el cambio es que yo hago algo internamente con ustedes. Les quito el corazón de piedra, les pongo uno de carne, los lavo con agua pura, los limpio de todos sus ídolos, pongo mi Espíritu Santo dentro de ustedes y por medio de él los hago que anden en mis preceptos y los pongan por obra. Ahora fíjese bien, esto que leímos ahorita en Ezequiel es una operación, podemos llamarle así, como si fuera una operación de un doctor. Es una operación espiritual y Dios tuvo que hacernos a cada uno de los que estamos aquí. Porque en eso consiste el nuevo pacto. El nuevo pacto no es, sientes bonito el evangelio, acércate a una iglesia y se te van a acabar tus problemas. No, esas son puras mentiras, hermanos. Para entrar en la nueva alianza, estos son los términos. Dios tiene que limpiarnos, quitarnos todo el mugrero, el corazón de piedra, ponernos uno de carne, poner dentro de nosotros su espíritu y hacer Él, no nosotros, por eso la gloria es para Él de todo lo que hagamos, que cumplamos sus estatutos y sus ordenanzas y las pongamos por obra. Ese fue el cambio de la nueva alianza. En la antigua les dijo hagan esto, pero eran malos, no podían. En la nueva, Dios nos da la capacidad por medio del Espíritu Santo para que hagamos conforme a la voluntad de Dios. Fíjese bien, con eso que les dije ahorita vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 1. Si lo encuentran y si no yo lo voy leyendo, hermano, no se preocupen. Si algo se les pasó, la pueden oír otra vez el domingo, la subimos a las 12. Romanos 8:1 dice: ahora pues, a los que Dios hizo esto en su vida. Ahora yo quiero preguntarle antes de continuar,
Dios hizo en usted, Dios hizo en ti lo que dijo Ezequiel. ¿Sí lo hizo ya? Porque si no lo hizo, no eres parte del nuevo pacto. Y te tienes que arrepentir para que Dios lo haga. Dios lo hace. Lo que dice Ezequiel 36 que Dios va a hacer con nosotros es lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, que se llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cuando muere el hombre interior. Por eso vamos a que sea sepultado en el bautismo y resucite a nueva vida, como les he explicado. Dios nos quita el corazón de piedra, esa dureza de no, yo no quiero, yo tengo mi religión, yo a mí no me digan, y te lo quita y te pone uno de carne y dice, sí es cierto, Señor, yo no sabía, es que yo pensé que... Pone su espíritu dentro de ti y te guía por medio de su espíritu para que hagas lo correcto. Por eso esas cosas de no veas la tele, no vayas al cine, no uses el pantalón, no uses maquillaje, eso es puro legalismo, hermanos. Un día veremos eso. El Espíritu Santo de Dios nos guía a los creyentes a hacer lo correcto. Por eso yo siempre les digo, dicen, oye, que yo oigo esta música. Dios te va a ir quitando eso. Yo no te lo puedo quitar, ni te lo debo quitar, ni intentar de quitar. Porque aquí Ezequiel no dijo, vayan a una congregación y el pastor les quitará el corazón de piedra y les pondrá un corazón de carne y el pastor hará que anden en sus estatutos y en sus ordenanzas. ¿Verdad que no? Lo hace Dios espiritualmente. Si a nosotros ya nos hizo esto Dios, es porque Él hizo su alianza con nosotros. Si no, no. Aquí lo vamos a ver, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entiéndase, los que están aliados con Cristo en el nuevo pacto por medio de su sangre, los que están desposados con Él, aquellos que recibieron el Espíritu Santo y todo lo que vimos en Ezequiel. Para ellos, dice, ninguna condenación hay. Para los que no andan según la carne, conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Fíjese bien lo que dice el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, está complicado, pero ahorita se lo voy a decir. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que esa operación espiritual que Jesucristo hizo en nosotros por medio del Espíritu Santo, quitándonos, limpiándonos, poniéndonos su Espíritu, nos dio la fuerza para poder ser libertados de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, porque ahora hay una fuerza mayor que está operando en nosotros, que nos ayuda a vencer a la ley del pecado. Fíjense bien, dice el 3. Porque lo que era imposible para la ley, era imposible para la ley. Era imposible para la ley que se salvara a alguien. ¿Por qué? Porque Dios dice, no codicies, y éramos codiciosos. No mientas, y eres mentiroso. Honra a tu padre y a tu madre, y somos rebeldes con los padres. Esto todo, entonces, como no lo cumplías, era imposible que te salvaras. Y aquí dice la Biblia, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, el problema estaba ¿en dónde, hermanos? En nosotros. Éramos débiles. Y Dios nos puso su Espíritu en nosotros para que ahora seamos fuertes y ahora podamos vencer. Ahora, les decía ahorita, si Dios no ha hecho esa operación espiritual en usted, y si usted no ha nacido de nuevo, usted no es salvo y va camino al infierno, aunque se congregue. Fíjese bien, aquí dice el verso 7 de Romanos 8, ahí mismo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Y los que viven según la carne, ¿quiénes viven según la carne? Los que no han recibido el Espíritu de Dios y siguen siendo malos por naturaleza, porque no tienen el poder para vencer. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice, hermanos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Jesús dijo, yo voy a hacer un nuevo pacto, y en el nuevo pacto yo cambio tu corazón y recibes mi Espíritu Santo, que es la fuerza para poder vencer la esclavitud del pecado y la vida desordenada que vivías antes. Pero si sigues viviendo exactamente igual, y si no has nacido de nuevo, y si no has sido limpiado, y si no te quitaron el corazón de piedra y sigues igual de durote, igual de amargado, y no tienes el Espíritu Santo de Él, y por eso sigues viviendo como si estuvieras en el mundo, solo que te congregas, entonces no eres de Él. No estás casado con Él, no estás aliado con Él. Su pacto no es contigo. Por eso dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ustedes saben ese pasaje en Mateo 7:21, y dice, pero yo les voy a decir, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Es decir, no son míos. Pero andábamos predicando, nos congregábamos y no son míos. Yo a los míos, yo los hice nacer de nuevo y les di de mi espíritu. Y vivían ya no conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y si alguno no tenía el espíritu, no es de él. Ahora fíjese bien. A lo mejor usted dice, no, sí, yo sí nací de nuevo. Yo sí recibí el espíritu. Yo sí tuve un cambio en mi vida. Si nos analizamos, ¿verdad? Yo les puedo decir que sí. Pero mediante el Espíritu recibimos la capacidad para hacer lo bueno. Ojo con esto, hermanos. Lo que antes nos era imposible, ahora lo podemos lograr. Porque la gente, entre los dichos de la gente hay sabiduría. Y hay un dicho que dice la gente, es que las personas no cambian. ¿Sí ha oído eso? Es imposible, dice, ¿cómo va a cambiar si yo lo conozco de toda la vida y ahora me dices que es otro? No creo. ¿Por qué? Porque es imposible. Pero para Dios, ¿qué dice la Biblia? No hay nada imposible. Entonces Dios sí puede cambiar a una persona, le da de su espíritu, pero el que tenga la capacidad, ojo, el que tenga la capacidad de hacer lo bueno, no necesariamente significa que lo va a hacer. Ojo con eso. Y aguas con eso. Por la maldad que mora en nosotros, ¿se acuerdan que vimos en el estudio pasado? El mal está en mí. Esa maldad nos puede hacer que decidamos no hacer lo bueno. Tenemos la capacidad para hacerlo, pero la maldad de nosotros nos puede ganar y decidimos no hacerlo. No somos llenos del Espíritu, contristamos al Espíritu, apagamos al Espíritu. Acuérdense que vimos en Efesios capítulo 4 versículo 31, no lo busquen. Dijimos hace 2 semanas, quítense de vosotros, ¿se acuerdan? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dios dice, quítense. ¿Por qué nos dice que no lo quiten? Porque nos dio la capacidad para quitárnoslo. Nos la podemos quitar, pero por causa de la maldad que está en nosotros, podemos decidir no quitárnoslo. Y yo digo, no quiero. Y dice Dios, yo te di ya el poder, la fuerza para que te quites lo amargado, para que te quites lo gritón, para que te quites las groserías. Dice la gente, ahora ahí hay 2 cosas. Hay quien dice, no puedo. El que de plano no puede,
es porque no tiene la capacidad para hacerlo, y la capacidad la da el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Dios. Así que aguas con decir no puedo. Eso nos evidenciaría que no lo tenemos y que no somos de Dios y que vamos camino al infierno engañados. Pero hay otros que dicen no quiero. Es diferente. El que dice no quiero puede que recibió de parte de Dios la capacidad para hacerlo, pero no lo quiere hacer. Dios te dice perdona y tú dices no quiero perdonar. Ama, no quiero. Sujétate a la esposa, que se sujete al marido. No quiero, yo no quiero. ¿Te das cuenta? Tiene la capacidad de Dios para hacerlo, pero no lo quiere hacer. Ora, dice Dios, sin cesar. No quiero. Lee la palabra, aliméntate. No quiero. Presenta tu cuerpo, nos decía Susana en la lectura de hace 3 semanas. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dices, no quiero. No es que no puedas, es que no quieres. Ahora fíjese bien y vámonos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, ojo con esto. El que no tiene el Espíritu y no puede, que se arrepienta. El que lo tiene pero no lo hace porque no quiere, que se arrepienta, hermanos. Porque estamos en un pacto donde Dios nos dio la capacidad de hacer las cosas, pero por causa de nuestra maldad decimos no quiero. Y aquí vamos a ver en Hebreos lo que le va a pasar a aquellos que digan no quiero, aún teniendo la capacidad. Hebreos capítulo 10, versículo 16. El venir a Cristo y comprometernos con Él es algo serio y solemne como el matrimonio. Pero así como los hombres han menospreciado el matrimonio y ahora se casan y se divorcian como kermés, así también vienen a la iglesia y hacen y deshacen porque no han entendido la seriedad del compromiso que representa estar aliado con Dios. Hebreos capítulo 10, fíjese bien, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos. Está citando el autor las palabras de Jeremías 31. Está hablando de lo mismo, del nuevo pacto. Fíjese bien. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué va a hacer Dios, hermanos? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios, hermanos, ya puso en sus mentes sus leyes y Dios ya escribió en su corazón su ley. Yo pienso que sí. Ahora, ¿están haciendo lo que Dios ya les dijo que hicieran? Eso ya depende de cada quien, hermanos. Y ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay que hacer más ofrendas, más sacrificios, porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados y ahora puso su Espíritu dentro de nosotros, escribió su ley en nuestra mente y en nuestro corazón para que anduviéramos en ella, y ya no se necesitan más sacrificios. Versículo 23, ojo con esto. Mantengamos firme, ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo. No podemos nosotros porque somos débiles, pero por medio del Espíritu Santo mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Pase lo que pase, estemos como estemos, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, estemos firmes con Dios y fieles a Dios como si estuviéramos casados con Él. Dice el 24. Y considerémonos por medio del Espíritu Santo, y considerémonos unos a otros, yo a ustedes, ustedes a mí, para estimularnos, ¿se acuerdan el audio que les mandé? Al amor y a las buenas obras. Hay que hacer lo bueno. Dios ya lo puso en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos dio su Espíritu, y nos lavó, y nos quitó el corazón de piedra, y nos puso uno de carne. Ahora hazlo bueno.
Estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermano, ¿por qué no se habla? No quiero, hermano, ¿por qué no un mensaje? No quiero, hermano, ¿por qué no hace? No quiero, hermano, todo no quieren. Dice el 24, 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y dicen que se deshieló allá, que se está peleando Israel, está el coronavirus, vacunando a toda la gente con cubrebocas, hermanos. Cuanto más veamos que se acerca el día, hay que animarnos más, porque tendemos a desanimarnos, tendemos a enfriarnos, tendemos a apagarnos, tendemos a ser rebeldes, a endurecernos, a amargarnos y a todo lo malo. Por eso debemos estarnos cuidando todos, a todos. Creo que ya se los he dicho, hermanos. Todos a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo andas? ¿Cómo sigues? Estoy orando por ti, oré por otro, oré por mí, hermanos, todos por todos. Dice, sino exhortándonos, animándonos cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuánto más cuando veis que aquel día se acerca? Y luego viene este versículo 26, que es la advertencia más dura de todo el Nuevo Testamento. Porque si pecaremos voluntariamente, si pecaremos voluntariamente, dice Dios, ya me alié contigo, hice un pacto contigo, te hice nacer de nuevo, te perdoné de todos tus pecados, te limpié de todas tus inmundicias, de tus ídolos, te quité el corazón de piedra, te puse uno de carne. Puse mi Espíritu Santo dentro de ti y te enseñé lo que es lo correcto, poniéndolo en tu mente y en tu corazón. Pero has dejado que la maldad que mora en ti, porque el mal está en mí y en cada uno de ustedes, has dejado que esa maldad te domine. Y como decía hace rato, te he dicho perdona, no quiero. Quítate la mar, no quiero. Quítate las groserías, no quiero. Sujétate, no quiero. Ama a tu esposa, no quiero. Todos no quiero. No. ¿Y luego qué? ¿Qué va a pasar? Dice Dios, te di la capacidad por medio de mi espíritu para que hicieras lo bueno. Pero no lo quieres hacer. Y arriba lo que dice, congréguense, anímense al amor, a las buenas obras. Aquí cuando dice, porque si pecaremos voluntariamente, no se refiere a borrachera y a todo, que obviamente es pecado voluntariamente, pero se refiere a que dices, yo no me quiero congregar, yo no quiero animar a nadie, yo no voy a hacer ninguna obra, yo nada, yo no perdono, yo no animo a nadie, yo no quiero nada. Y estamos faltando a nuestras responsabilidades, como esa mujer que dice, yo me voy a casar, pero yo ni cocino, ni lavo, ni plancho, ni cuido chiquillos, ni... Pues entonces, si pecaremos voluntariamente, después de haber conocido, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, en el Antiguo Testamento, si 2 testigos decían, hallamos a esta mujer adulterando, y 2 testigos la vieron, ¿qué pasaba? A pedradas, sin piedad, moría irremisiblemente, no había misericordia. Están los 2 testigos, a pedradas. Así estaba el Antiguo Testamento. En el Nuevo,
Dice el autor de los Hebreos, si en el antiguo, por el testimonio de dos, morían irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis? Porque hay dos testigos en tu vida de que no quieres hacer lo correcto. ¿Quiénes son esos dos testigos? Jesucristo, dice aquí, y el Espíritu Santo. Jesucristo, morí por ti, di mi sangre por ti, te perdoné, te puse el Espíritu, y el Espíritu y yo, dice Jesús, somos testigos de que aunque tenías la capacidad de hacer lo correcto, nunca quisiste y pecaste voluntariamente. Y cuando pecamos voluntariamente, dice que pisoteamos al Hijo de Dios y tenemos por inmunda la sangre del pacto y hacemos afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué es afrenta? Fíjese, otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: y han insultado y despreciado al Espíritu Santo. Ahora usted me puede decir, ¿se acuerda que el único pecado que no será perdonado, cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Usted me puede decir, yo nunca he insultado al Espíritu Santo. Yo siempre le he hablado con mucho respeto. Tú lo insultas y lo desprecias cuando no haces lo correcto. Cuando sigues en amargura, en griterías, en iras, en maledicencias, cuando no perdonas, cuando no amas, cuando no animas, cuando no te congregas, cuando no quieres nada de lo que Dios ya puso en tu corazón y te dio la capacidad para hacer, y tú dices, no quiero. Lo estás insultando y despreciando, porque le estás diciendo al Espíritu Santo, no me importa que digas que me sujete a mi marido, yo no me voy a sujetar. ¿Se fija la altivez? ¿Se fija la arrogancia? ¿Se fija el pecado voluntario? Aunque me digas que perdone a esta persona, porque así debo perdonar, porque si no mis pecados tampoco son perdón, yo no voy a perdonar lo que me hicieron. Eso es pecar voluntariamente. Y tenemos dos testigos y ustedes hacen o no lo correcto. Y no soy yo, ni es algún hermano, es Jesucristo y el Espíritu Santo. Dice el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es horrendo, hermanos. No hay que caer en los errores de dejarnos dominar por la apatía de nuestra carne, por nuestros enojos, por nuestros celos, por las pasiones que combaten en nuestros miembros, por nuestro desánimo, por nuestra rebeldía natural. Tenemos la capacidad de hacer lo bueno, hay que hacerlo, porque si pecamos voluntariamente, ya no hay nada que se pueda hacer, hermanos. Dice, les voy a leer por último, Jeremías, ahí mismo estamos, 31, versículo 34. Dice Dios, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué significa, hermanos, para terminar esto que dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová? Porque ahí muchos se confunden y dicen, entonces no me tiene que enseñar nadie, yo solo, Dios me enseña, el Espíritu. No. Esto quiere decir, hermanos, que cuando estamos dentro de la nueva alianza que Dios hizo con nosotros, personal, Dios no hizo una alianza grupal, los que van con César, no, hizo una alianza con César, ni siquiera con César y Angélica, con César, una con Angélica, una con hermana Dora, una con Mari Carmen, una con Don Isidro, una con Clara, una con todos por separado. Y todos, hermanos, debemos conocer a Dios.
No tenemos que venir aquí para que, oye, dile a Dios, ¿verdad? Porque cuando estamos en la iglesia católica pensamos como que el padrecito es el que tiene la entrada con Dios, nadie puede entrar más que él. Entonces viene, oiga padrecito, yo quiero decirle que por favor le pida a Dios. Oiga, todo es como intermediarios, cuando debemos tener un conocimiento de él personal, cada uno. ¿Qué te enseñó Dios esta semana? ¿Qué te redarguyó Dios esta semana? ¿Qué platicaste con Dios esta semana? Tú. Si venimos aquí, a ver, vamos a decir, a ver el hermano, a ver qué nos enseña. No, dice, el nuevo pacto ya no es así, que tú les vas a decir y lo que tú les digas, esa es su vida cristiana. Lo que tú les dices, lo usa el Espíritu para el crecimiento de ellos, pero ellos deben de tener una relación personal, cada uno, con Dios. Y deben conocer cada uno a Dios. Cuando lleguemos en aquel día, según lo que dice en Mateo, que leíamos hace rato, Mateo 7, Jesús no les dice a qué congregación ibas, a qué denominación estabas, quién te daba el estudio de la palabra. Él dice, nunca, ¿qué cosa, hermanos? Te conocí. Porque en el nuevo pacto Él te tiene que conocer. Nadie conoce más al esposo que la esposa, y nadie conoce más a la esposa que el esposo. De la misma manera, hermanos, como nosotros nos conocemos y tenemos intimidad, y nadie más sabe de uno lo del otro, más que la pareja, así tenemos que conocer a Dios. ¿Usted lo conoce así? ¿Tiene una relación con Él directa? ¿Puede platicar directamente con Él con confianza, como su amigo, como su esposo, como su pareja, como su Dios, su Salvador, su Señor personal? Decir, Señor, aquí estoy, yo te conozco, tú sabes cómo soy yo, Señor, yo sé que tu palabra dice. Es una relación, no es una religión. Ojalá, hermanos, y que esta palabra nos sirva para entender el compromiso que tenemos delante de Dios y las consecuencias que cada uno enfrentará si no oyere su voz y endurece su corazón. Y si dice, no, a mí no, yo voy a seguir así. Yo voy a hacer, a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, a mí no me gusta que me digan mis errores, a mí no me gusta que me estén checando, a mí no me gusta que me presionen, a mí no me gusta que... Aguas, hermanos, porque esa actitud no creo que sea de parte del Espíritu de Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a despedir el estudio. Para los que nos escuchan en internet, Dios les bendiga, gracias por escuchar la palabra. Pedirles de sus oraciones en cualquier lugar en donde estén. Gracias por permitirnos servirles a través de